Ok, voy a pasar a la segunda lámina. Bien, mientras tú estabas cambiándote de computadora, estaba recordando lo que habíamos hecho en la clase pasada. Y habíamos usado ANOVA para comparar más de dos medias. Ustedes cuando vieron estadística, vieron formulación y prueba de hipótesis, aprendieron a comparar las medias de dos poblaciones. De ahí no pasaron. Creo que ustedes no vieron análisis de varianza en ese momento. Eso no da tiempo en un trimestre de verlo. Así que usamos análisis de varianza para comparar tres poblaciones. Fue el ejemplo que hicimos en la clase pasada. Y cuando usamos análisis de varianza, partimos de unos supuestos. Uno de los supuestos es que todas las poblaciones siguen una distribución normal con varianza común. Bueno, y hay dos supuestos enganchados, ¿no? Uno es que todas las poblaciones tienen o siguen una distribución normal, y el otro supuesto es que todas tienen la misma varianza. En el caso de la clase pasada fueron tres poblaciones que eran tres grupos de gerentes que estaban clasificados en función de su experiencia en el uso de computadoras. Se puede usar la distribución T para estimar los intervalos de confianza. La distribución T, ustedes recordarán, es una distribución que tiene forma de campana, pero es una campana más gorda, con unas colas más amplias que la campana de Gauss, lo que hace que los intervalos de confianza sean más anchos que si usásemos la distribución gaussiana o normal. La varianza común, que es la que suponemos que es igual para todas las poblaciones o también tratamientos, como se le llama, se estima a través de la media cuadrática de los errores. Ustedes recordarán que armábamos una tabla ANOVA y en el caso de la clase pasada había dos fuentes de variabilidad. Una era la variabilidad entre una y otra población o entre uno y otro tratamiento, y la variabilidad propia de las mediciones, que también se le llama de los errores, es la varianza común. Como se tienen K tratamientos, se necesitarán entonces múltiples intervalos, así como múltiples comparaciones entre promedios. En la clase pasada, con ANOVA, determinamos que las medias no eran iguales, y lo que cabía era entonces, a continuación, era determinar, bueno, ¿dónde está la diferencia? Sé que uno, 2 y 3, los tres grupos A, B y C no son iguales en su promedio, pero ¿dónde está la diferencia? Entonces, para determinar esa diferencia, que ANOVA no nos dice dónde está, simplemente nos dice, hipótesis nula no va, hipótesis nula que sostiene que las tres medias son iguales no va, y la que se acepta es la hipótesis alterna que dice que por lo menos un par de tratamientos se diferencian en sus medias, pero no nos dice en dónde está la diferencia. Entonces para eso vamos a determinar, o vamos a armar unos intervalos de confianza eh, que nos va a ubicar dónde están las diferencias. Entonces aquí se habla de múltiples comparaciones entre promedios. Entonces, si yo tengo tres tratamientos o poblaciones, tengo que comparar el tratamiento A con el B, el tratamiento A con el C, y tengo que comparar B con C. Al final son tres comparaciones pareadas. Paso a la lámina 3. No sé si está pasando como la vez pasada, que se quedaba congelado otra vez. Eso no sé por qué pasa. Bueno, pasé a la lámina 3 y el título de esa lámina es intervalos de confianza. Suponga entonces que se quiere comparar, se quieren armar 6 intervalos a partir de un conjunto de datos. La media de un tratamiento o población, mu sub i, se estima a través de la ecuación que dice y sub i barra más menos t sub alfa medio por c, eso multiplicado por s entre raíz de n sub i. Y sub i barra es el promedio de el iésimo tratamiento o población. Si estuviéramos hablando del ejemplo pasado, podría ser de A, de B o de C.
T es el estadístico T, o la T de student. Alfa es el nivel de significancia. Esto lo hablamos en la clase pasada cuando hablé de error tipo 1, error tipo 2. Esto es algo que escoge el analista dependiendo de la gravedad de cometer un error tipo 1 o tipo 2. C es el número de intervalos a armar. Como dije antes, si estamos siguiendo el ejemplo anterior, el de la semana pasada, tenemos 3 tratamientos o poblaciones. Entonces, ¿cuántos pares puedo armar a partir de esos 3 tratamientos? Serían 3, da 3 también. Es un número combinatorio. Sería un combinatorio de 3 en 2. S es la desviación estándar común. Eso lo obtengo de la tabla ANOVA. Busco la varianza común o lo de los errores. Le saco la raíz cuadrada y obtengo S. Y la raíz cuadrada de n sub i, donde n sub i es el tamaño de la muestra que corresponde al iésimo tratamiento. La diferencia entre las medias de los dos tratamientos, si uso el método de Bonferroni, hay otros métodos, incluso en una clase más adelante vamos a mencionar otro que se llama de Tukey. El método de Bonferroni, que fue ideado por este estadístico, aporta esta ecuación en donde para calcular si hay diferencia entre las medias de los dos tratamientos, pues primero se escribe la diferencia entre los dos tratamientos que se están comparando, y sub i barra menos y sub j barra, más menos t sub alfa entre 2c por s entre la raíz cuadrada, por la raíz cuadrada de 1 entre 1 es n sub i, el inverso del tamaño de la muestra del iésimo tratamiento, más el inverso del tamaño de la muestra del jésimo tratamiento. Si el intervalo armado a través de esta ecuación de Bonferroni incluye al 0, entonces a ese nivel alfa no existe evidencia que haya diferencia entre las medias de esos dos tratamientos. Fíjense que, bueno, esto ya lo había dicho, S es igual a la raíz cuadrada de MSE, donde MSE es la varianza común y que la vamos a obtener a través de la tabla ANOVA. Y todos los valores de t dependen de n menos k grados de libertad. Recuerden que n es el total de mediciones hechas, el gran total de tamaño de la muestra, y k es el número de poblaciones o tratamientos que estamos estudiando. Entonces, cuando vayamos a buscar el valor de t, tenemos que tener este dato que es n menos k, el número de grados de libertad. Paso a la lámina 4. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de los gerentes que habíamos ya visto en la clase pasada, y su grado de experiencia con las computadoras. Entonces, construya los 3 posibles pares de intervalos de confianza para la diferencia entre los promedios a un nivel de confianza de al menos 95%. O sea que nuestro alfa en este caso va a ser 0,05. Todos los intervalos serán de la forma, como ustedes ven ahí en la ecuación, alfa en la ecuación de Bonferroni va dividido entre 2C, donde C es 3. ¿Por qué es 3? Porque, bueno, yo necesito comparar los promedios en pares. Voy a comparar como sean 3 tratamientos o poblaciones, A, B y C. Comparo A con B, llevo 1. Comparo A con C, llevo 2. Comparo B con C, llevo 3. Son 3 pares o 3 posibles comparaciones variadas. Entonces vamos a buscar el archivo Excel donde están los datos. Se llama gerentes 2. Ustedes van a ver que en la pestaña que dice resultados están los datos originales,
Recuerden que ellos se clasificaron a sí mismos como A, B o C, dependiendo de cómo se sentían con respecto al uso de las computadoras. Luego se les sometió un cuestionario, ese cuestionario que nunca supimos cuál era la puntuación máxima, arrojó para cada caso una puntuación y esos son los números que aparecen en la columna C. Luego tenemos una pestaña que dice datos. Ahí tenemos la tabla NOVA que obtuvimos la semana pasada. Luego hicimos el análisis de regresión y hay una última pestaña que se llama intervalos, donde ya yo calculé la diferencia entre A y B usando la ecuación de Bonferroni que está en, creo que es la lámina 2 de PowerPoint. Bien, ahí hay varios datos. Vamos a revisarlos uno por uno. Aparece algo que se llama C. ¿Ustedes están ubicados en Excel ahorita? Ok, la pantalla que tengo yo en Excel no la ven tampoco. ¿O sí? Déjame revisar mi... No, pruebe cerrando y compartiendo de nuevo. Sí, eso es lo que venía a hacer. Compartir pantalla. ¿Y ahora? ¿Ven la pantalla Excel? Ok, primero ven C. C es el número de intervalos de comparación que habría que armar. Ahí aparece simplemente un 3, no hay ninguna fórmula, porque lo hice como quien dice contando con los dedos. Pero si la cosa se complica, como sabemos que es un combinatorio, Excel ofrece una fórmula para calcular combinatorios. Entonces la voy a buscar. Esa fórmula, bueno, aquí la tengo entre las últimas funciones que he usado, combinat. El número pondría 3, que es el número de poblaciones o tratamientos. Y el tamaño sería 2, porque las comparaciones son de par en par. Y ustedes ven que ya está dando 3, ¿no? Luego aparece algo que se llama Yeshua barra. Yeshua barra es el promedio de la muestra que corresponde a la población A, a los que se clasificaron a sí mismos como grupo A. Y eso está en datos, en la tabla NOVA de la pestaña datos. Está en inglés, pero bueno, todos entendemos inglés y además después cuando nos invada Trump, más vamos a tener que hablar inglés. Ustedes ven, está el grupo A y ahí está el promedio para ese grupo. Son las personas que sacaron estas notas de 82 a 105 en el cuestionario. Suman eso, lo dividen entre 8 porque son 8 personas, eso debe dar 91,5. Seguimos con la comparación, vamos a comparar A y B, es decir, el grupo de menor experiencia con el grupo de experiencia intermedia. El grupo B arrojó un promedio de 117.86, eso también está en datos. Luego aparece S, y ahí sí hay una fórmula. Dice raíz de datos de 24, o sea, en la celda de 24 de la hoja datos, disculpe,
está MSE, es decir, la media cuadrática de los errores. Recuerden que MS es también varianza. Esa columna corresponde a las varianzas. 3816.77 es la varianza que hay entre los grupos, entre A, B y C. Esa es la variabilidad medida allí. Y dentro de los grupos, como dice en inglés, es lo que corresponde a todas las mediciones. Es la varianza común, es la varianza general, es 198.85. Perdón, los restos de mi gripe todavía. Bien, pero como eso es varianza y yo lo que necesito es desviación estándar, es por eso que en la celda B5 de la hoja intervalos le he sacado la raíz cuadrada y eso da 1410. Luego he buscado el valor del estadístico T. Para este caso decían 0.05, pero yo usé 0.1 dividido entre 6. Acuérdense que es alfa dividido entre 2c. En este caso 2c da 6, 3 por 2, 6. Usé 0.1, no me acuerdo por qué usé aquí 0.1. Total que va a dar un alfa muy chiquito, ¿no? Porque al dividirlo entre 6. Y tenemos 16 grados de libertad. Acuérdense que es n menos k, el número de grados de libertad. Eso también lo ven en datos. Aquí está 16 grados de libertad. N es el total de grados de libertad, que en este caso... No, N es el número total de mediciones. Tamaño total de la muestra, eso está aquí. 8 más 7 más 4 da 19. K es el número de tratamientos, que son 3. 19 menos 3 da 16. Lo que corresponde a los grados de libertad de los errores. Bueno, total que he buscado eso usando esa fórmula que ustedes ven allí, distribución T inversa, nos da un estadístico con valor de 2.67. Aquí está n menos k. Bueno, aquí se restaron los promedios de las muestras. P3 menos B4. Y aquí está el valor del lado derecho de la ecuación que está en PowerPoint, que sería la T multiplicada por S, a su vez multiplicado por la raíz cuadrada del inverso de los tamaños de muestra, que son en este caso un octavo y un séptimo. Entonces vamos a sacar los límites de este intervalo. Vamos a sacar límite inferior, límite superior. Entonces el límite inferior sería 2636 menos 19.5 y el límite superior sería 2636 y uso la otra parte de la ecuación. Fíjense que aquí en el medio dice más menos. Primero resto para el límite inferior, después sumo para el límite superior. Menos 685. Entonces el intervalo va de menos 587 a menos 685. Como estoy restando A menos B, y A se ve que es menor que B, están dando los dos límites negativos. Eso indica que el grado de experiencia del grupo A es menor que el del grupo B medido a través del cuestionario y a ese nivel de confianza al cual lo determinamos. Entonces, entre A y B, como el intervalo de confianza no contiene al 0, se dice que sí hay una diferencia estadística. Ya sabemos que A y B no son iguales estadísticamente hablando. Vamos a comparar ahora B con C. Voy a hacer una copia aquí de varias cosas y después voy a editar. Ok.
dije que iba a comparar B con C, entonces voy a restar B menos C. Aquí debería ser Y sub B barra. Uf. Aquí debería ser Y sub C barra. C sigue siendo lo mismo, 3. Estos de aquí sí cambian, entonces voy a sacarlo de la hoja de datos. Y sub B barra, me voy a la hoja de datos. Y aquí en la tabla de resumen, bajo la columna average, tomo ese 117.85. Lo hago lo mismo con Y sub C barra. Voy otra vez a datos, voy a la tabla resumen y en la columna average tomo el valor correspondiente. En este caso 143. Este debía haberlo copiado de aquí, porque ya está determinado. Vamos a copiarlo. Lo pegamos. Esto no cambia, el T es el mismo, el valor del estadístico T de student, la N-K sigue siendo lo mismo. Y esto de intervalos sí no está bien aquí. Vamos a ver, debería ser la diferencia entre las dos medias de las muestras. 117 menos 100. Ah, no, eso está bien. Ok, ya eso me adelanté a calcularlo. Vamos a copiar esto aquí. A ver qué sale de aquí. Si esto sale correcto. Este 19.589 no creo. Esto sería T por S B19 es T por S que es B18 por la raíz del inverso de los tamaños de muestra. Vamos a ver cuáles son los tamaños de muestra en estos casos. Un séptimo y un cuarto. Entonces aquí tengo que cambiar a un séptimo y a un cuarto, que son los tamaños de muestra de B y C respectivamente. Ok, ahora queda esta ecuación. Ahora puedo armar los límites. Perdón. Límite inferior entonces sería la resta menos 2589 menos 2362 y el límite superior sería la suma de menos 2589 más 2362. Entonces nos está dando ambos negativos, como yo empecé por B, es decir, B es B menos C. Esto significa que la experiencia, el grado de experiencia de C es mayor que el de B y por lo tanto, como no tiene, el intervalo no incluye al 0, estadísticamente hablando, son diferentes las medias. Se pudiera hacer A con C, pero si A y B no son iguales y B y C no son iguales, por transitividad A y C no deberían ser iguales estadísticamente. O sea que los tres grupos están diferenciados estadísticamente hablando en cuanto al grado de experiencia con las computadoras. Vamos a anotar eso aquí, que quede grabado. Vamos a insertar un cuadro de texto con las conclusiones.
Entonces, como suelen expresarse los estadísticos, basados en los datos de la muestra y al nivel de confianza seleccionado, la media del grupo A es diferente de la del grupo B porque el intervalo de confianza no incluye al 0. De igual manera, se concluye con la comparación entre el grupo B y C. Por transitividad, de todas maneras eso lo pueden comprobar ustedes haciendo el intervalo entre A y C. Las medias de los grupos A y C son diferentes. Estadísticamente hablando. ¿Esto de qué sirve? Bueno, yo creo que lo había mencionado en la clase pasada, que alguien podía tomar una decisión y ordenar cursos, quizás para los grupos A y B. A lo mejor el grupo C no necesita el curso, o a lo mejor un curso de menor dimensión que los grupos A y B, que tienen menor destreza con las computadoras personales. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Mariana. Ok. Bien, vamos a continuar entonces con PowerPoint. Voy a pasar ahora a la lámina 5. Déjenme ver que esto se esté viendo. Ya va, estoy en eso. Voy a pasar a PowerPoint lo de compartir. Ahora, ¿la ven? Ok, es la lámina 5, cuyo título es ANOVA para diseño de bloque aleatorio. En la clase pasada vimos con de los gerentes ANOVA para un diseño completamente aleatorio. En ese caso teníamos nada más en nuestro experimento, en lo que queríamos estudiar, un solo factor que pensábamos que incidía en la variable de respuesta. Ese solo factor era el grado de experiencia o de destreza de los gerentes con las computadoras. Ahora vamos a ver un caso diferente. En el diseño completamente aleatorio, que fue el de los gerentes, solo una fuente de variación se especifica: la variación de un tratamiento a otro, es decir, la variación entre A, B y C, que venía dada por el grado de destreza de los grupos con las computadoras.
Sin embargo, las medidas de interés están sujetas a otras fuentes de variación además de la de los dos tratamientos bajo estudio. Eso es algo que nos podemos conseguir cuando nos toque hacer un estudio donde pensamos aplicar diseño de experimento. Entonces paso a la lámina siguiente, que es un ejemplo. Suponga que un ingeniero está estudiando el rendimiento de 4 marcas de gasolina. Si en el estudio se usa más de un carro, entonces los carros se convierten en otra fuente de variación. Piense que lo que interesa es el rendimiento de las gasolinas. Y como las voy a probar en diferentes carros, entonces la variación o las diferencias que puede haber en el rendimiento de las gasolinas pudiera verse enmascarado por el rendimiento que dan los distintos carros. Ustedes saben que a un carro no le rinde la gasolina como le puede rendir a un carro de otra marca, de otro modelo. Para controlar esa fuente adicional de variación, habría que usar cada marca de gasolina en cada carro al menos una vez. Eso es lo que se llama bloquear. De esa forma, si yo las 4 marcas de gasolina las uso en cada uno de los carros, que no me han dicho cuáles son, aquí están abajo, 1, 2 y 3, yo de esa forma bloqueo la variación que puede venir de el rendimiento de la gasolina en esos carros. En este tipo de experimentos, las marcas de gasolina son los tratamientos, es justamente lo que estoy estudiando. Entonces los tratamientos, acuérdense que es sinónimo de poblaciones, y a los carros se les llama bloques, porque es justamente lo que estoy tratando de bloquear, la variación que pueda provenir por introducir un nuevo factor, o un factor diferente al que me interesa estudiar, que en este caso son las marcas de gasolina. Suponga que las marcas se les llaman entonces A, B, C y D. A, B, C y D serían las gasolinas y los carros serían 1, 2 y 3 romanos. Paso a la lámina 7. Entonces un diseño de ese experimento quedaría así. Este orden que está allí de probar las gasolinas desde A hasta D en los 3 carros, 1, 2 y 3 romanos, es aleatorio. Esto yo lo puse de manera aleatoria. Ustedes no van a encontrar un patrón determinado allí. Perdón. Entonces, de acuerdo a este diseño, en el carro 1 yo probaría las gasolinas en este orden: B, A, C y D. En el carro 2, A, C, B y D. Y en el carro 3, D, B, A, C. Eso se supone que es completamente aleatorio y yo lo hice así adrede. Entonces, al probar las 4 gasolinas en cada uno de los 3 carros, voy a bloquear la fuente de variación que pueda venir de aquí. Que no sé si es importante o no. Yo a priori no lo sé. Yo no sé si es tan grande que pueda interferir en la posible variación que haya entre A, B, C y D. Con esto entonces, cuando obtenga los datos, haría mi ANOVA, mi análisis de varianza, para determinar si el rendimiento de las 4 gasolinas es igual o no. Paso a la lámina siguiente, la lámina 8. Entonces, esa se titula definición. Un diseño de bloque aleatorio es un plan de recolección de datos en el cual cada uno de los K tratamientos es medido una vez en cada uno de los B bloques, por lo menos una vez. El orden de los tratamientos dentro de los bloques es aleatorio, lo que yo estaba comentándoles en la lámina anterior, ¿no? El orden en que voy a probar las gasolinas en cada uno de los carros. Entonces, por lo menos una vez debería probar los tratamientos en cada uno de los bloques, para asegurarme que de esa forma bloqueo la fuente de variación que pueda venir de ese factor que no es el que yo quiero estudiar, sino concentrarme en aquel que quiero estudiar. ¿Qué pasa si no hago eso? ¿Qué pasa si yo no bloqueo, no diseño el experimento de manera de bloquear la fuente de variación que no me interesa? Uy, mi teléfono está sonando, un momento.
Permiso. ¿Aló? ¿Hablando? El hijo de Sixto Alarcón. No, no me ubico. ¿Aló? ¿Aló? Cayó la llamada. Sixto Alarcón. Bueno, se cayó la llamada, sigo. Si no bloqueo, la variación entre autos se agregaría a la varianza entre medidas dentro de cada muestra inflando la varianza común. Entonces las dos fuentes de variaciones se mezclan. La prueba F del estadístico F pudiera resultar no significativa aun cuando existieran realmente diferencias entre los tratamientos. Incluso no se sabría si la diferencia en rendimiento se debe a la marca de gasolina o a la de carro. Entonces, como yo no logro separar en mi diseño las dos fuentes de variación, se van a mezclar y yo no sé, entonces yo no voy a poder concluir nada de manera adecuada con esas mediciones que vaya a tomar. Eso es lo que pasaría si yo no hago ese bloqueo. Paso a la lámina 9. Entonces, yo voy a tener algo así cuando empiece a recolectar las mediciones. Una tabla como la que se muestra ahí, tratamientos y bloques. Yo tengo K tratamientos, que es lo que aparece en la primera fila. Si fuese el caso de las gasolinas, tendría 4 tratamientos. Y voy a tener B bloques. Siguiendo con el ejemplo de las gasolinas, tendría 3 bloques, que serían las 3 marcas de carro en las cuales voy a usar la gasolina, ¿no? Entonces, por lo menos debo hacer una medición en cada combinación, tratamiento, bloque. Y eso es lo que ustedes ven allí como Y11, Y12 hasta Y sub BK. En el caso de carros gasolina, yo debería llegar hasta Y sub 34, ¿no? Que sería la medida obtenida probando la gasolina 4 o D en el carro 3. Y sub 3D debería llamarlo, si sigo la nomenclatura de 3-4 láminas atrás. Esa es la lámina 10, paso a la lámina 11. Bueno, ahora viene toda una notación que se parece un poco a la notación de el caso completamente aleatorio, solo que ahora va a tomar en cuenta lo de los bloques. El total tamaño de la muestra lo vamos a seguir llamando N, esta vez va a ser B por K. Si vuelvo al caso de las gasolinas y los carros, tengo 4 marcas de gasolina, 3 marcas de carro, debería tener por lo menos 12 mediciones. Total global de la muestra sería la sumatoria de todas las mediciones, de las 12 mediciones. Promedio global de la muestra sería entonces lo anterior, la suma anterior, dividido entre el tamaño, que si hicimos todo esto una vez sería 12. La suma de los cuadrados de las n mediciones, bueno, tomo cada medición, la elevo al cuadrado y voy sumando. Recordemos entonces que hay K tratamientos y B bloques. Paso a la lámina 12. La prueba de hipótesis entonces sería que las medias de todos los tratamientos serían iguales. Si sigo con el ejemplo anterior, sería mu sub A igual a mu sub B, igual a mu sub C, igual a mu sub D. Tenemos 4 tipos de gasolina, o 4 marcas diferentes de gasolina, versus la hipótesis alterna, que al menos 2 de las medias son diferentes. Ya con eso se caería la hipótesis nula. El estadístico de prueba va a seguir llamándose F y se calcula de manera similar. Sería la división entre la varianza entre los tratamientos dividida entre la varianza común o varianza de los errores. Partimos de 2 supuestos. El primero es que cada población, que en este caso van a ser la combinación tratamiento-bloque,
En este caso vamos a tener 12 poblaciones si estamos con el ejemplo anterior de las gasolinas y los carros. 12 poblaciones, cada población tiene una distribución probabilística normal independiente. Y el segundo supuesto es que las varianzas de las poblaciones son iguales. La región de rechazo va a ser F mayor que un F sub alfa de K-1 grados de libertad en el numerador y B-1 por K-1 grados de libertad en el denominador. Alfa es el nivel de significancia que recordarán que se escoge dependiendo de cómo vamos a irnos con error tipo 1 y error tipo 2. La tabla nova entonces va a ser de esta forma, se va a ver ampliada porque ahora tenemos una fila que se refiere a los bloques, algo que no teníamos antes. Antes teníamos nada más que dos fuentes de variación, tratamientos y error. Ahora no, ahora tenemos una tercera fuente de variación que en este caso es bloques. Si por ejemplo en el experimento este que estamos haciendo con las gasolinas tuviéramos un solo carro y fuésemos a probar las gasolinas en ese solo carro, pues sería tratamientos y error. Pero como vamos a probar en diferentes carros, entonces tenemos que bloquear y ahora vamos a tener una tercera fuente de variación que es bloques. La columna GL es la de los grados de libertad. K-1 para tratamientos, B-1 para bloques. Para el error o errores sería B-1 por K-1. Y en total tenemos B por K-1 grados de libertad. Esta es la columna de la sumatoria de los cuadrados. Se sigue llamando SST para los tratamientos, SS para los errores, y ahora tenemos una celda que se va a llamar SSB, sumatoria de los cuadrados de los bloques. La última es la total. La columna MS o de las varianzas, vamos a tener la varianza de los tratamientos, vamos a tener la varianza de los bloques y vamos a tener la varianza común o de los errores. Y ahora vamos a tener dos estadísticos F que siguen resultando de dividir la varianza dependiendo del origen, tratamientos entre la de los errores, eso nos da un F, y la varianza existente en los bloques entre la de los errores. Eso nos va a dar un segundo F. Eso nos va a decir si valió la pena bloquear o no. Como dije antes, a priori no sabemos el grado de variación o de variabilidad que van a traer los datos provenientes de los bloques, así que por eso diseñamos el experimento bloqueando, y esto nos va a determinar esta F si valió la pena bloquear o no. Cuando tengamos la tabla nova lo vamos a comentar. Paso a la lámina 14. Aquí ya tenemos un ejemplo, no es el de las gasolinas, este es diferente. Aquí sí tenemos números. El ejemplo dice: 4 tratamientos químicos para telas se van a comparar con respecto a su capacidad para resistir manchas. Se tienen para el experimento 2 tipos de telas y se ha decidido que se aplicará cada químico a una muestra de cada tipo de tela. Vea las mediciones obtenidas en el archivo químicos en Excel. ¿Hay evidencia significativa de diferencias entre las medias de los tratamientos? Use alfa a un nivel del 5%. Okay, entonces vamos a pasar a ver un momento ese archivo Excel. Este no es, voy a cerrar este del anterior. Que el archivo se llama químicos. Déjenme asegurarme que ustedes vean lo que yo tengo en pantalla. El archivo tiene como primera pestaña, dígame. Ok, está bien. Break de 5 minutos. Mientras yo pongo compartir pantalla.
¿Se ve la pantalla de Excel ahí? Ok. Me avisa cuando llegue Mariana. Gracias. Ok. Entonces íbamos a revisar los datos en Excel en el archivo químicos. Como ven, hay una zona que dice bloques, que son, en este caso lo que vamos a bloquear son las telas. A mí lo que me interesa es determinar si esos 4 químicos brindan el mismo grado de resistencia a las manchas cuando se aplica una tela. Entonces vamos a probar en 2 tipos de telas distintos. Por lo tanto, lo que quiero bloquear es el efecto de la variabilidad que me pueden introducir las telas. Entonces por un lado tengo las 2 telas y por el otro lado tengo los 4 químicos, que serían en este caso los tratamientos. 4 por 2, 8, entonces tengo 8 mediciones, que son esas que están allí, que dicen 5, 9, 3, 8, 8, 13, 4, 6. Mientras más alto el número, mayor resistencia a las manchas está brindando el químico, ¿no? Entonces quiero ver si estadísticamente hablando ese grado de resistencia a las manchas que brindan los químicos es igual o no. Cuando sumo los valores, pareciera que el químico 3 se despega de los otros 3 químicos, pero para estar seguro pues hay que hacer análisis de varianza, que eso está ya hecho. Abajo ustedes ven que hay 2 tablas, una tabla resumen como en el caso de un solo factor o diseño completamente aleatorio, y la tabla NOVA con sus 3 fuentes de variación. Esto está en inglés, pero vamos a ver cómo se hace en español. ¿Me siguen? Ok. Voy entonces al menú datos. Análisis de datos. Y allí van a encontrar, la vez pasada, con el ejemplo pasado, usamos análisis de varianza de un factor. Luego vienen otras 2 opciones que dicen análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo y análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. El que aplica en el caso nuestro es esta. ¿Por qué? Porque yo nada más que tengo una sola medición en lo que Excel llama grupo, que sería combinación tratamiento bloque. Entonces sería análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo.
Voy a aceptar. Y me aparece esta ventana donde me pide el rango de entrada. El rango de entrada sería... ¿A dónde quedaste? Es decir, lo que yo estoy haciendo en Excel no se está viendo. Ok. Entonces ves que abre una ventana que pregunta rango de entrada, ¿verdad? Ok, el rango de entrada va a ser desde la celda B4 hasta la celda E9. No, perdón. Desde la celda B4 hasta la celda D8. Como he agarrado los rótulos que son 1, 2 para las telas y 1, 2, 3, 4 para los químicos, entonces tengo que poner un check o tilde en rótulos. El nivel de significancia que nos pedían era 0.05, así que lo dejo igual. En opciones de salida voy a seleccionar rango de salida para que me lo haga en la misma hoja Excel. Y voy a seleccionar la celda J13. A partir de allí creo que no tengo problema, no voy a interferir con lo que ya está escrito. J13. Le doy a aceptar. Y ya escribió las dos tablas, la tabla resumen y la tabla nova. Entonces voy a expandir un poquito los títulos para que se pueda leer. Bien, tenemos una tabla resumen donde aparecen las 4 telas. Dice cuenta es el número de mediciones que hay. Las 4 telas no, los 4 químicos que brindan los 4 químicos antimanchas. Para cada químico hay 2 mediciones, eso es una en cada tela. Están las sumas de los valores de las mediciones, están los promedios y están las varianzas. Si es por promedio, otra vez vemos que el químico 3 se despega de los otros, que se parecen un poco, ¿no? 7 se parece a 5,5 y 5,5 a 5. Las varianzas son también un poco parecidas, salvo quizás en el químico 4, que tiene una varianza menor. Y luego está lo que tiene que ver con telas. En cada tela se hicieron 4 mediciones. Ahí están la suma de los valores de las mediciones obtenidos, promedio 5 y 9. Y esto es ya desde el punto de vista de telas, que es el segundo factor que interviene aquí. Y que nosotros hemos bloqueado al hacer las mediciones en cada una de las telas. Luego abajo está la tabla nova, que estoy expandiendo un poquito para leer los títulos. Ok. Aparece una primera columna que es origen de las variaciones. En filas, allí correspondería poner químicos, porque fue al final lo que yo puse en filas en mis datos. En columnas serían las telas. Vamos a poner entre paréntesis bloques. Y arriba entre paréntesis tratamientos. Entonces tengo 3 fuentes de variación que serían los químicos, también llamados tratamientos, las telas, que sería lo que yo bloqueé, y
la fuente de variación común, que serían los errores. Luego viene la suma de los cuadrados, da 37 en el caso de los químicos, 32 en el caso de las telas, 3 en el caso de los errores, y eso en total da 72. Los grados de libertad, recuerden que son 4 por 2, 4 químicos por 2 telas, dan 8 mediciones. En total tengo entonces 7 grados de libertad. En el caso de los químicos son 3 porque son 4 químicos antimanchas menos 1, da 3. En el caso de las telas es un solo grado de libertad, son 2 telas, le resto 1, da 1. Y este es fácil, es 3 por 1, 3. Luego viene lo que Excel llama el promedio de los cuadrados, que son las varianzas. Voy a escribir aquí arriba varianzas. Está dando 12.33. Recuerden que eso es el resultado de dividir, en este caso 37 entre 3. 12.33 en el caso de los químicos. La varianza es mayor en el caso de las telas, es 32 entre 1. Y la varianza común es 3 entre 3, da 1. Entonces, los estadísticos, F para el caso de los químicos es el resultado de dividir 12.33 entre 1, que es la varianza común, da 12.33 otra vez. 32 entre 1 da 32. Luego viene una columna que se llama probabilidad, que es el p-valor, que ustedes recordarán cómo lo calculamos la vez pasada. ¿Y qué significa? El p-valor, recordando lo que significa, es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Y se compara con el grado, el nivel de significancia que usamos, que recordarán que es 5% o 0,05. En este caso está dando 0,034 para el caso de los químicos antimanchas y 0,01 para el caso de las telas. Y el valor crítico para F da 9,27 para el caso de los químicos y 10,12 para el caso de las telas. No sé si se acuerdan cómo calcular esto, que nos da ya de una vez ANOVA, pero lo vamos a repasar. En el caso del valor, del p-valor de los químicos, allí se usa una distribución que se llama F, R. F, que está aquí de tercera, me pide X. En ese caso X es la varianza correspondiente, que es 12.33, o este F 12.33. En mi caso tengo que separar con comas. Los grados de libertad del numerador serían 3 y grados de libertad del denominador sería 1. Algo hice mal. L27, L28. ¿Por qué no me está dando? 12.33. Grados de libertad serían 3. Ya sé, los grados de libertad son los del error. Yo me equivoqué y agarré los de las telas. Es aquí, L29. Este sí debería dar 0.034 para el caso de las telas, perdón, de los químicos, y para el caso de las telas diste R.F X sería entonces 32. Los grados de libertad serían 1 en el numerador
3 en el denominador, y eso da 0.0109. Y para el valor crítico de f sería usando la distribución dist_r.f punto inverso. Se los dejo como ejercicio. Entonces, ¿qué concluimos con lo que tenemos allí con la tabla NOVA? Bueno, si vamos por el p-valor, nada más que viendo el p-valor, para el caso de los químicos, como está dando inferior el p-valor al alfa que estoy usando, vamos a poner aquí un momentico, inferior a 0.05, que es alfa, lo que concluyo es que se rechaza H sub 0, que sostiene que todas las medias antimanchas son iguales. Versus que al menos un par de ellas se diferencian. Entonces, como está dando inferior, rechazo H sub 0. En el caso de las telas, la pregunta que la hipótesis que uno se formula es si valió la pena bloquear, si la variación era fuerte. Si el impacto de la variación es significativo. Bueno, la hipótesis nula sostiene que no. No, el impacto de la variación voy a poner sin acento, de las telas no es significativo. Y como el número que dan aquí es también inferior a 0.05, rechazo la hipótesis nula. Entonces sí valió la pena bloquear porque la variación que está introduciendo las telas es significativa. Estuvo bien que yo diseñara el experimento usando cada antimancha en cada tela. La cuestión es que esto no me dice dónde están las diferencias en cuanto a los antimanchas. Entonces voy a tener que hacer lo mismo que hice con el caso de los gerentes, calcular unos intervalos. También tenemos el caso de la regresión para construir un modelo que me permita predecir, dependiendo de la medición que recoja, a qué químico pertenece. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Ya está un poquito larga. Vamos a parar aquí. ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a parar esto aquí. ¿Cuándo podemos continuar?